día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Leo los dos siguientes puntos, el 1101 y 1102. El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. La fe se suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de la salvación. Con la fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes. El anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es ante todo comunión en la fe. Bueno, aquí lo principal, ¿no?, de estos dos puntos del catecismo, pues es el hecho de que aquello que decía Santa Teresa de Jesús, ¿no?, que ella cuando escuchaba la palabra de Dios se daba cuenta que tenía 1000 sentidos. No me refiero a 1000, no se refería a ella, ¿no?, a 1000 sentidos en el sentido de, pues, 1000 interpretaciones contradictorias. No, en absoluto, no. Se refería a que la palabra de Dios no se agotaba con una aplicación en mi vida. Puede tener aplicaciones en momentos distintos, en situaciones distintas, y el Señor con una misma palabra me está iluminando 1000 aspectos distintos de mi vida. O sea, no se agota la palabra de Dios por el hecho de que en un momento determinado, uno ya haya sacado una conclusión de esa palabra de Dios. Es como aquel que estaba escuchando la palabra de Dios y proclaman, pues, el episodio del hijo pródigo, que tantas veces hemos escuchado, ¿no? Y entonces dice uno, sí, lo de los 2 hijos esos, ¿no?, que uno se fue de casa del padre, sí, eso ya me lo sé, sí. Y parece que ya, como ya se lo sabe, desconecta. Pero que no, hombre, que no se trata de que te sepas la historia, es que el Espíritu Santo en este momento quiere que esa palabra la recibas tú de una manera totalmente novedosa y totalmente distinta. Está dicha para ti en este momento. Y está dicha para que tú en este momento la apliques a la situación que tienes. Luego es totalmente distinta al año pasado que la escuchaste. Fíjate por dónde. El Señor quiere algo para ti. Escuchar bien la palabra de Dios es tener la sensación que está dicha para mí, aquí y ahora. Cuando uno tiene la sensación, ¿no?, de que esto que he oído, esto que ha sido proclamado en la palabra de Dios, es que parece que está dicho para mí, hoy y aquí, en este sitio. No es que parezca, es que es así. No es que tú hayas tenido esa sensación, es que ha sido así. Eso, pues esa es una imagen, digamos, es un signo de que ha sido bien recibida la palabra de Dios, de que uno le ha permitido al Espíritu Santo personalizarla. Que hasta uno llega a tener la impresión de que le han echado una indirecta. Claro, esa es la capacidad que tiene el Espíritu Santo, de estar hablando a cada uno de nosotros personalmente, de una manera sin que la generalidad nos esconda en el anonimato. Porque eso ocurre a veces que cuando vamos a una charla, uno va a una charla, ¿no?, a una conferencia. Bien, pero en una conferencia uno se puede permitir distraerse. Porque como eso que se está diciendo es para todos, bueno, pues me distraigo un poco, y allí no pasa nada, porque como eso era para todos y eso no se nos ocurriría hacer, pues que igual que está uno en una conferencia y está un poco distraído, incluso tiene un periódico delante y lee un poco el periódico. Bueno, eso no se nos ocurría a nadie hacerlo cuando estamos en una entrevista personal con alguien, ¿no? Nadie se le ocurría, estoy con él cara a cara y según habla él yo estoy dando vueltas, incluso leyendo un poco el periódico. Sería una falta de respeto, porque es que lo que te dice, te lo está diciendo a ti, a solas, ¿no? Bueno, pues con la palabra de Dios pasa lo mismo.
no vale refugiarse en el anonimato de la masa, no, porque se me está diciendo a mí y a solas, ¿no? Y no recibir esa palabra es como si estuviese yo a solas y, bueno, me distrajese voluntariamente leyendo un periódico en la presencia de la persona que me está hablando a mí a solas. Tiene, pues, ¿no?, esa virtud de personalizarse. El Espíritu Santo, memoria viva de la Iglesia, tiene la virtud de personalizar. Personalizar en aquello que Dios te dice a ti y personalizar en aquello que tú le respondes a Dios, que esa es la fe. Esa es la fe, respuesta directa, tuya a eso que Dios te ha dicho a ti también directamente. Dios te habla en persona y tú le respondes en persona. Ahí no vale decir creemos, sino creo. Fijaros cómo el credo se dice en singular, creo en Dios. Bien, por lo tanto, el resumen de este segundo aspecto, de que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, decíamos que son 4 cosas las que el Espíritu Santo hace, ¿no? El Espíritu Santo prepara para recibir a Cristo. Segundo, recuerda a Cristo. Tercero, actualiza a Cristo. Y cuarto, nos pone en comunión con Él. Bueno, pues el resumen de este segundo aspecto, de que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, lo tenemos en una palabra que el punto 1103 dice así, una palabra, anamnesis. Esta palabra hace referencia al recuerdo. Es el recuerdo de las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. La anamnesis es el momento de la liturgia en el que se recuerdan las obras salvíficas que Dios hizo. Esa es la anamnesis, el recordatorio. Recuerda cómo tú rescataste a tu pueblo, etcétera. Esa es la anamnesis. Dice así: el plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias, una celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anamnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza, que a esto último se le llama la doxología. Según pues las tradiciones litúrgicas, pues a veces dentro de las plegarias de la liturgia la anamnesis suele ser más corta o más larga. Hay plegarias pues en las que la anamnesis es más larga, o sea, con más detalle se va contando todo lo que Dios hizo en la historia de la salvación. Otras plegarias, pues digamos son, pero todas tienen una parte de anamnesis, una parte de memoria. Por ejemplo, la plegaria eucarística cuarta, pues es una de las que tiene una anamnesis más prolongada. Recordad, os recuerdo un poco qué es la anamnesis. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste obras grandes con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre, le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Todo esto es la anamnesis, recordar las obras de la salvación. Hay plegarias eucarísticas, hay sacramentos en los que la anamnesis es más larga o es más corta, pero todos tienen momento de anamnesis. Continúo, fijaros un poco. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Bien, la anamnesis concluye, como dice este punto, concluye en la alabanza, en la adoración, en la doxología, en el por Cristo, con Él y en Él. La memoria de los acontecimientos salvíficos es una memoria que nos tiene que llevar a alabar y a glorificar a Dios pues por toda la eternidad. Cristo recuerda, pero no a título, no a un título pues de curiosidad, no es un recuerdo curioso, es un recuerdo que nos lleva a alabar y a glorificar a Dios, ¿no? Es un hacer memoria para glorificar a Dios por toda la eternidad. ¿Cómo no
recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y qué haremos, pues, para alabar a Dios, para agradecer a Dios todo el bien que nos ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor? Pues sí, alzaré la copa de la salvación y celebraré la liturgia con toda la plenitud, con toda la entrega, porque después de haber recordado lo que Dios ha hecho con nosotros, el Espíritu Santo nos lo recuerda, Él mismo suscita el espíritu de adoración, de glorificación. El mismo que te hace recordar, ese mismo es el que te lleva a glorificar. Te lleva a recordar y suscita en ti la alabanza y la glorificación. Pedimos, ¿no?, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.